En materia política ya te destacábamos algunos de los temas más destacados. Uno que tiene que ver con, que está asociado básicamente a la mugre que había en la ciudad de Buenos Aires y que hay todavía en alguna de sus calles. Esto tiene que ver con el paro camionero que se realizó desde las 0 horas de ayer. Sin embargo, la recolección de residuos no se hace el domingo tampoco, no se hizo ni siquiera en las horas de la tarde-noche. Motivo por el cual esto terminó ayer con un acto en Plaza de Mayo, con poco de concurrencia, lo decíamos y lo hablábamos recién con Jorge Sicutín, lo que muestra una pérdida de poder del líder camionero, que recordemos es candidato o precandidato en las listas que encabeza en la provincia de Buenos Aires Francisco de Narváez. Esto ha generado hasta resistencia de sus propios aliados dentro de la CGT. El lanzamiento ayer de Sergio Massa, justamente presentando a sus candidatos, y todas las presentaciones que vienen al caso, porque recordemos que la campaña oficialmente comienza el día viernes. Por estos temas ya lo estamos consultando y lo saludamos a un hombre que conoce bien la provincia de Buenos Aires, como es el diputado por el Frente para la Victoria, Fernando Chino Navarro. Diputado, buen día. Rodo Herrera, Jorge Sicutín por CN23, lo estamos saludando. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo está? Muy bien, ¿todo bien? Feliz día de la independencia, ¿eh? Muchas gracias igualmente. Bueno, ¿cómo está viendo todo este clima político, esto que se está armando, este paro de camioneros, este pronunciamiento, este discurso político de Hugo Moyano ayer? El discurso de Hugo Moyano me da pena, porque uno no puede dejar de comparar a este Moyano con un discurso casi gorila, más allá del impuesto a las ganancias, que uno lo comparte en líneas generales, pero todo el planteo posterior de la referencia a los planes sociales, las notebook y otro tipo de alusiones, descalificando políticas de este gobierno que construyen equidad e igualdad. Y uno lo recuerda cuando en los 90 enfrentaba la destrucción del Estado, el aparato productivo, el rol importante que tuvo en la 125 durante la puja con Clarín por la ley de medios. Y si uno le muestra a aquel Hugo Moyano y realmente es muy difícil de poder explicar a alguna persona qué pasó, que en ese cambio tan absoluto, tan radical de aquel Hugo Moyano a este Hugo Moyano. Pero bueno, eligió un camino que, más allá de su intención, no deja de ser un instrumento de los grupos económicos, y la verdad que es lamentable porque su trayectoria requería otro final para su tarea como dirigente gremial, como jefe de un gremio tan importante como camionero. Navarro, según declaraciones del propio Hugo Moyano, señaló un tiempo atrás, cuando se cruzó de vereda y pasó a militar en el antikirchnerismo, que si a él bien antes lo veían como un negro, ahora lo veían como un rubio de ojos celeste. ¿Da la impresión que quizás se tomó en serio esa percepción que él dice que la gente empieza a tener de él y cambió brutalmente su discurso, queriéndose congraciar con cierta clase media cacerolera? Sin embargo, la soledad con que se desenvuelve me parece que queda claro que nunca le van a perdonar lo que fue ni de dónde viene. Por más que cambie su discurso, termina siendo un extraño en ese universo de sectores opositores al gobierno y a las políticas, más que al gobierno, a las mayorías populares. Por eso la soledad con que se desenvuelve, está solo. Fíjense, los actos cada vez con menor convocatoria, los palcos cada vez más vacíos, en los medios cada vez se lo relea más, y ahora en la campaña electoral es como la mancha venenosa, todo el mundo va a huir porque lo consideran un espantavotos. Y nosotros de Hugo Moyano teníamos otra consideración, más allá de la cuestión electoral. Era un hombre que estaba junto a los trabajadores, que apuntalaba al gobierno, que tenía sus diferencias, lo que es lógico, porque en un proyecto no tiene por qué ser monolítico y homogéneo 100%, en la diversidad se construye síntesis. Pero bueno, él eligió esto, ser un hombre funcional, reitero, más allá de sus intenciones, a las políticas de los grupos económicos que buscan debilitar y acorralar a este gobierno. No porque... Diputado Navarro, bueno, se nos cortó la comunicación. Estábamos hablando con Fernando Chino Navarro, diputado provincial del Frente para la Victoria. Vamos a ver si podemos retomar esta comunicación. Se estaba refiriendo básicamente al acto
y a las palabras ayer de Hugo Moyano, la actitud que tomó a partir de ahora. Recordamos que Hugo Moyano es candidato en la lista que encabeza Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Tiene el puesto 35, el puesto simbólico, pero simbólico al fin, ¿no? Sí, pero lo que señalábamos, Rodo, antes en una anterior salida, que tenía que ver, que ahora lo comentábamos con el Chivo Navarro, justamente de la soledad política con la que se lo vio, la orfandad, de alguna manera, de apoyos políticos y mediáticos que tuvo Hugo Moyano ayer, no solo por una escasa participación, una escasa movilización, sino que además políticamente aquellos sectores que supuestamente lo defienden y se asocian con él, ayer estuvieron ausentes. Claro. Ahí me dicen que está nuevamente el diputado Fernando Chino Navarro. ¿Diputado, nos escucha? Sí, sí. Ahí hemos retomado la comunicación. Bueno, estábamos hablando justamente de la actitud de Moyano y cómo está actuando, ¿no?, a partir de ahora en este puesto simbólico que tiene. Pues decíamos, él está en la lista de Francisco de Narváez en el puesto 35, pero finalmente está en la lista, ¿no? Como que adhiere totalmente a esa idea. Sí, por eso digo, este es un Moyano que no tiene nada que ver con el que conocimos, ha elegido su camino y creo que cada vez incide menos en la política nacional. Sí. Nadie puede negar la importancia del gremio de camioneros en lo que implica un paro, en lo que implica una acción de fuerza, pero en la política real me parece que es un juego secundario, lamentablemente, porque hubiera sido importante que más allá de las diferencias y críticas que podía tener, se hubiese mantenido junto a las mayorías populares, donde todo trabajador, todo dirigente representativo puede incidir positivamente. Hoy lo que hace es embarullar y favorecer a los grupos económicos. Ayer se presentó oficialmente Sergio Massa, en el cual defendió la Corte Suprema, rechazó la reelección, es decir, hizo una enumeración de temas que algunos, digamos, cuando hacen encuestas son las que resisten al gobierno nacional. ¿Cómo vio ese lanzamiento? No lo vi porque estaba viajando, pero por supuesto hablé con compañeros, pregunté en las redes sociales y en la mañana leí los diarios. A mí, más allá de la escenografía, es lo que yo supongo que Sergio Massa va a plantear, un discurso prolijo, moderado, reivindicando cuestiones que cuando era gobierno se oponía, porque él habla de la asignación universal y si no hubiésemos recuperado esa FJP jamás hubiese habido una asignación universal. Y a él que hoy le preocupa cómo se puede grabar el sistema financiero, que yo también comparto. Fue un feroz defensor del sistema financiero cuando había que decidir si recuperamos o no el dinero de los trabajadores para el Estado, que estaba en manos de casualmente el sistema financiero. Y no me sorprendió, creo que no hay que subestimarlo, expresa socialmente una aceptación por esa imagen y esa prolijidad de decir mucho sin decir nada, porque en realidad son todas enunciaciones, frases, eslogan, consignas, que si alguien quisiera llevarlo a la práctica, implica, más que abrazar o dialogar, generar tensión y confrontación en el marco de la legalidad y la democracia, con factores de poder muy importantes, que nosotros denominamos grupos económicos, que bajo ningún aspecto quieren ser ni poder, ni dinero, ni privilegio para seguir construyendo equidad. Por eso se oponen y buscan debilitar al gobierno que tiene Fernández de Kirchner, que tiene la decisión clara, irrenunciable, de seguir ampliando derechos para los sectores sociales más postergados y para el conjunto de la sociedad. Y la expresa, hay que gobernar para 40 millones de argentinos. En términos electorales puede ser una variante a no subestimar. En términos políticos queda claro que es un instrumento para Sergio Massa ser presidente en el 2015, para algún otro buscar ser gobernador, pero en términos de política de cara a la sociedad es un esquema subordinado a los grupos económicos. Estos dirigentes jamás van a discutir nada ni con Clarín, ni con Techín, ni con la sociedad rural, van a ir corriendo a hacer las inflexiones del caso de la Embajada de Estados Unidos. Son todos, salvo alguna honrosa excepción de algún confundido, todos políticos domesticados por el establishment. En este caso, Navarro, por contraposición, ¿cómo ve la campaña que inicia ahora Martín Insaurralde, en la cual me da la impresión que Daniel Scioli, el gobernador bonaerense, va a tener un protagonismo también muy importante? Sí, lo que nosotros tenemos el desafío de
en la provincia de Buenos Aires, con Martín Insaurralde encabezando la lista y un cúmulo de dirigentes en la provincia, en cada sección, en cada ciudad, es de poder dialogar con nuestros vecinos, con nuestros ciudadanos, a partir de lo que hemos ganado en estos 10 años, dejar bien en claro qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tenemos que ganar, qué es lo que aún falta y por qué nosotros tenemos la posibilidad concreta, porque no es una promesa, sino a partir de lo que hemos hecho, de hacer lo que aún falta, consolidar lo bueno y hacer lo que aún falta. Tenemos una presidenta que conduce este proceso con firmeza, con decisión, sin dobleces, sin especulaciones, y Daniel Scioli, como gobernador de la provincia, tiene un rol importante, no solamente porque le aporta a esta campaña una importante aceptación social, sino porque también, con todos los ida y vuelta que hemos tenido con Daniel, con matices y diferencias, como se tiene en cualquier espacio democrático, cuando se privilegia ese espacio democrático, esas cuestiones se resuelven en los ámbitos de ese espacio democrático, y Scioli lo ha ratificado con un concepto que algunos medios de comunicación con posición dominante, que hasta hace unas semanas se competían a ver quién elogiaba más a Scioli, porque era un hombre moderado, de consenso, de diálogo, de construcción, cuando elige la lealtad, no solamente con su historia con Mestre y con la presidenta, sino con la inmensa mayoría del pueblo que ha confiado en este proyecto político, lo denostan. Y hay que ser mucho más valiente y tener más valor para ser leal en momentos donde los grupos económicos soplan sus velas en otra dirección, que otros políticos que siguen los cantos de sirena. Los procesos políticos son complejos, son a veces hasta contradictorios, con avances y retrocesos, pero cuando uno tiene en claro que sirve, más allá de alguna candidatura circunstancial, a los intereses de sectores que están muchísimo mejor que hace 10 años, pero que también le falta mucho, a los sectores más humildes, a los sectores del trabajo informal, a muchos sectores medios que han mejorado en forma considerable, pero aún no se han consolidado, a los pequeños y medianos comerciantes, a los pequeños y medianos empresarios, seguir fortaleciendo la salud y la educación, a comentar las cuestiones que nos faltan en los temas de seguridad, resolver los problemas de precio con los formadores de precio y con los grupos económicos que tienen una voracidad insaciable, y esto implica mucho Estado, implica correlación de fuerza, implica decisión para confrontarlos y no solamente guiñarle el ojo cancheramente. Bueno, esto implica compromisos políticos que van más allá de las aspiraciones personales. Por eso la conducción de nuestra presidenta, la candidatura del propio Martín Insaurralde, el rol de Daniel Scioli, pero sobre todo el protagonismo popular, es lo que nos va a garantizar un triunfo en agosto y sobre todo en octubre, para seguir en este proyecto político cuyo objetivo, como dijo Cristina Fernández de Kirchner, es que en Argentina no es un solo pobre. Nuestro objetivo no es si fulanito o mengano es presidente, o si fulanito o mengano es intendente, o fulanito o mengano es gobernador. Nuestro objetivo es que en Argentina no es un solo pobre. Diputado Navarro, le hago la última y tiene que ver, ustedes de los que coinciden, que dicen que la elección de este año define el 2015. Yo creo que las elecciones son todas importantes, y a veces nosotros mismos quedamos atrapados de frases. Desde el 2005 para acá venimos afrontando la batalla, la madre de las batallas. Desde el 2003 para acá, cada debate o cada cuestión que encaraba Néstor Kirchner o luego la presidenta era el fin de un proceso, el fin de un ciclo, el fin de una etapa. Y yo creo en el protagonismo popular, creo que no hay nada más lento que un pueblo construyendo su historia. No subestimo ninguna elección, ninguna instancia política, pero lo que sí confío, tampoco sin caer en el voluntarismo de darle un componente mágico, pero sí teniendo en cuenta nuestros 200 años de historia, en el rol del pueblo, y cómo el pueblo va articulando con sus líderes en esa relación de ida y vuelta en el día a día, con elecciones y sin elecciones,
ese sentido colectivo, ese sentido común colectivo que nos permite avanzar. A veces las elecciones han servido para llevar al gobierno o al poder formal a gobiernos que lo que han hecho es destruir el Estado, el aparato productivo, reducir los salarios, bajar las jubilaciones, y otras veces, perdiendo la primera vuelta, como le pasó a Néstor Kirchner en el 2003, con un magro 22%, se pudo transformar la realidad. La política la democracia es el sistema que hemos adoptado, lo reivindicamos, creo que es una elección importante, pero lo importante es el día a día de cada uno de nosotros, los que tenemos responsabilidad institucional, haciendo lo que nos corresponde, y los que somos mujeres y hombres de a pie, haciendo nuestro aporte para que, no importa que vamos a votar en agosto o en octubre, pero sí que pensemos que para que Argentina sea para todos, para que haya equidad y para que no haya pobreza, tenemos que pensar en un proyecto de todos, no en un proyecto para el que quiere ser presidente en el 2015, para el que quiere ser gobernador en el 2015, para el que quiere tener mucha plata en poco tiempo, para el que remarcando precios cree que se va a salvar, sino que estas son cosas de largo plazo, son cuestiones de tiempo, donde se requiere mucho compromiso colectivo, mucha solidaridad, mucha inteligencia, mucho valor, pero sobre todo mucha solidaridad, pensar en los demás. Diputado Navarro, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un abrazo. Que siga muy bien, gracias. Hasta luego.